Buenas, les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer una clase del curso Álgebra Lineal de la Universidad Americana. Vamos a subir esta clase para que analicen un poquito el funcionamiento y el comportamiento del álgebra lineal dentro de otras áreas. Esto es matemática aplicada. Estamos aplicando términos de vectores, términos de lógica y algoritmo a circuitos, a un teorema de circuitos. Entonces les doy la bienvenida y comencemos. En este aspecto, veamos qué interesante, nos dan un circuito. Bueno, aquí lo realicé, no soy gran dibujante, pero hay veces este tipo de estructura a la hora de la didáctica, de la metodología, el cerebro capta más, hay veces hasta en mismos dibujos. Es como la cocina, las cosas saben rico cuando se ven bien. Entonces aquí tenemos una estructura, entre comillas, lógica de un circuito. Entonces vamos a interpretar. Entonces aquí vemos que es un circuito en el cual tiene varios elementos. Veamos, tiene un NOT. Entonces tenemos que este circuito tiene varios elementos. El primero es un NOT, entonces es un componente. A ver cuántos componentes, los componentes me van a indicar las operaciones que yo voy a tener que hacer. Entonces es importante a la hora de desarrollar. Entonces vemos que aquí tenemos 5 componentes. Entonces decimos 1, aquí hay otro componente, 2, aquí hay otro componente, 3, aquí hay otro componente, 4, y aquí hay otro componente, 5. Si lo vemos, vienen casi en orden. Muchas veces no es que vengan directo, sino es dependiendo que entra. Este es un circuito dual porque tiene dos entradas. Profe, pero ¿qué ayuda? No, porque este es un circuito que solo tiene una entrada que cambia la polaridad a este otro, pero este tiene dos. Siempre los sistemas van a tener dos. Este vamos a llamar A y B. Este se llama A y B. Siempre el que está en la parte superior. Como aquí está el 2, el A y el B. Y esta es la salida. Lo que vamos a ver que sale en ese circuito. Aquí yo sé que entra algo. ¿Quién entra? La polaridad o el valor en ese aspecto de A o los valores de A. Entonces sé que es un circuito dual, por lo tanto tengo que poner la función del circuito dual. Pongo A y B. Entonces en el circuito dual A y B, recordemos que es como son 2, es 2 a la 2, que es igual a 4, o sea, tienen que haber 4 salidas. ¿Por qué 2 a la 2? Porque la fórmula siempre es 2 a la n. Es un concepto binario, entonces siempre va a ser 2 a la n. Entonces, ¿qué entra? En muchas veces los circuitos entra 0, 0, 1, 1. Pero en este aspecto, la lógica, como es un curso de matemática, entraría 1, 1, 0, 0. En B, ¿qué entraría? Combina 1, 0, 1, 0. Esos son los circuitos originales. O sea, esa es la entrada de todos los circuitos. En este caso es un concepto de circuito original, entonces así va a entrar. Entonces, el primero, vamos a hacer ya, esta es la data, nuestra data. Vamos a ver ya la operativa. Entonces, en operativa, vamos a determinar esos valores. Vamos aprendiendo a escribir. Muchas veces cuesta escribir eso. Una parte motora nada más que podemos hacer. Entonces el primer circuito que vamos a ver es el NOT. Pero en el NOT vemos que está entrando en A. Entonces la fórmula es A sobre no A. Esta es nuestra función. Profe, pero ¿qué pasaría si es B pongo no B? No, tiene que ser A. Lo que cambia aquí, esto ya es la estructura. Lo que cambia aquí es las entradas. Pero como es A, entra 1, 1, 0, 0. O sea, la A original. ¿Y qué sale? Este NOT lo que hace es un cambio de elementos. Por ejemplo, un cambio de variabilidad o de componente o de tipo de electricidad. O sea, puede ser positiva con este cambio
cambia negativo. Entonces en este aspecto, si entró abierto, sale cerrado, cerrado, abierto, abierto. O si entra verdadero, verdadero, sale falso, falso. Encendido, encendido, saldría apagado, apagado. Lo que cambia es la polaridad. Eso es importante, ya tenemos el primer caso. Este resultado es el resultado de 1. ¿Para qué necesito el resultado de 1? Porque aquí en SOR, que sería el segundo punto que vamos a desarrollar en SOR, de igual manera entraría A, entraría B. Esos son los dos cables. Y la función del SOR es interesante. La función del SOR, la fórmula es F es igual a un círculo, pero en el círculo hay como una cosita así. Y ponemos B. Ya ese es un símbolo del SOR, nada más, y no hay que aprendérselo. Lo único que hay que saber que el SOR tiene una característica. El SOR es, digamos, cuando yo implemento SOR, la fórmula es A, B, A, un circulito de esta cosa con B. Entonces el SOR tiene un aspecto. Voy a ponerlo aquí, que es entra 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. La fórmula dice 2 iguales, o sea, dos polaridades iguales, me va a dar falso. Dos polaridades iguales, el resultado es falso. Y lo demás es verdadero. Esa es la fórmula, que tenemos que tenerlo claro. Esa es la fórmula del SOR. Entonces en ese caso borrémoslas porque necesitamos poner todas las fórmulas. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, bueno, borremos acá. Es que a la hora de hacer eso cambia el concepto de polaridad. Entonces aquí ahora ¿qué hacemos? Vemos A, pero ¿quién entra en A? Observe, A había un filtro, que eso es importante que lo visualicemos. A había un filtro, vea, el A es este. ¿Por qué cambia? Porque vean que en A, esta fila A no está libre como B, sino tiene anterior un nodo aquí que lo que hace es cambiar la polaridad. Entonces que entra aquí ya no entra 1, 1, 0, 0, sino entra los resultados que nos dio acá. Sería 0, 0, 1, 1. ¿Y quién es B? Ya hay 1, 0, 1, 0. El B es el mismo, porque no hay ningún filtro previo. Es importante que lo manejen, vean, cuidado con eso. Entonces dice que este es falso cuando los dos son iguales. Falso, verdadero, verdadero. No hay problema. Falso, falso, falso. Cuando son iguales es falso. Verdadero, verdadero, falso. Y verdadero, falso, verdadero. Ya este es el resultado en este aspecto de 2. ¿Por qué es falso? Porque cuando es verdadero, verdadero, el resultado es falso. O falso, falso, el resultado es falso. En el SOR. Ya tenemos 2. Aquí vamos con, en este otro, el circuito ¿quién? OR. El OR, vamos a poner la fórmula AB. El OR, su fórmula es el OR, su fórmula va a ser, vamos a ver, cuando los dos son falsos, el resultado es falso. Y su manera de interpretarlo o ubicarlo es A con un signo más, B. Entonces la fórmula dice que 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Dice que es falso cuando los dos son falsos. Es como un OR. Los demás van a ser verdaderos. Entonces veamos el punto 3. Ponemos A, vamos el 3. Que el 3 es un OR. Entonces AB. Y aquí pongo A más B. Así ya lo ponemos como las fórmulas que tenemos que manejar. Veamos que en A ya entraría 2. Aquí es interesante porque parece que todos los valores de A tienen un filtro. El B entra normal. Entonces, ¿quién entra A? 1, 0, 0, 1. ¿Y quién entra en B? 1, 0, 1, 0.
A y B, cuando los dos son falsos, el resultado es falso. Entonces, dos falsos, el resultado es falso, según la fórmula. Entonces, dos verdaderos, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Esta es la respuesta 3. Ya hicimos este, vamos a borrar esta. Esto para que lo tengamos ahí claro. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, este de acá, como lo transformó así como una fórmula, entonces lo que vamos a hacer es cancelarlo. Ok, ya tenemos esta. Ahora tenemos, vean que otra cosa importante, un not. Entonces el punto 4 es un not. Ya el not ya lo habíamos visto. Entonces tenemos A y la función no A. Entonces el punto 4 vemos, ¿quién entra en A? Todo este circuito, tomámoslo por acá. Eso sería 1, 0, 1, 1. ¿Y qué sale? Y ahí el filtro lo transforma, sería 0, 1, 0, 0. Ya tengo mi aspecto de not, y ese not va a ser mi punto 4. Muy interesante, ¿por qué? Porque ya tenemos uno de los valores que podemos desarrollar. Ok, vamos a ver. Y ya nos faltaría el quinto punto. El quinto punto es un AND. AND es como un y. Cuando los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Entonces, veamos aquí. Ponemos el quinto punto, o el quinto circuito, que sería este. Entonces, un AND. El AND, digo que A, B, aquí es, cuando los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Lo único. Y lo demás, profe, falso. ¿Cómo se identifica el AND, la fórmula o la función? La función sería A por B. Es un por. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién entra en A? Y ahí el 4. Entonces entraría 0, 1, 0, 0. ¿Y quién entra en B? No hay ningún filtro. Entra el que siempre ha entrado. Interesante este resultado. ¿Qué me sale? Dice que si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Entonces el resultado aquí sería falso, 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 falso. Todo es falso, es una falacia. Este sería nuestro resultado. Entonces, ¿cómo hago el informe? Entonces, del informe, este circuito que yo lo hice al azar, vemos que la salida es falsa. O sea, un circuito que no tiene ningún resultado final. O también podemos ver, no necesariamente que esté malo, sino podemos analizar que fue un circuito hecho para hacer un filtro, para reducir, puede ser reducir velocidades, y hasta llegar al punto 5 significa llegó a la última velocidad. Eso lo podemos interpretar. Todo es un proceso, o sea, la matemática no es que todo esté malo. Si yo hago un procedimiento mal, obviamente el proceso, pero si yo hago la condición, la gente le tiene miedo cuando le das falso o le da un error. Entonces dice, yo tengo... No, el encargado de corregir ese error ya son los analistas, ya son los especialistas. El matemático desarrolla un resultado. Este es el resultado que nos dio que es una falacia, o sea, totalmente todo va a ser falso, pero no significa que está malo. A lo mejor yo necesito que ese circuito me genere cualquier entrada que desarrolle me dé una falsedad. Entonces, ¿cuál sería el informe? Dice la salida del circuito, del circuito es, ojo, se puede poner en forma horizontal, 0, 0, 0, 0, número binario, o la misma indicación, 0, 0, 0, 0. Este ya sería nuestra salida de ese circuito. Carita feliz, porque como siempre he dicho, para resolver matemática siempre hay que tener una sonrisa. Bueno chicos, ojalá que les haya gustado esta clase.
dinámica distinta de ver lo que es la lógica, ver un concepto de circuito más detallado. Ya si uno quiere ver para qué funciona, ahí tendremos que hacer un simulador que después lo podemos visualizar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.